¿Por qué hablar de sindemia? La observación del curso de la epidemia por COVID-19 con sus múltiples variantes muestra la necesidad de considerar a la enfermedad como un problema de salud que debe ser analizado desde una mirada multidimensional, puesto que en su origen como en su desarrollo se hacen evidentes diversos aspectos, tales como los ecológicos, los sociales, los clínicos, los económicos y los políticos. Ello hace preciso el uso de enfoques integradores que permiten tener un sólido estudio clínico, pero también epidemiológico, y también propuestas en la planificación y toma de decisiones para enfrentar al COVID-19. Utilizamos el término de sindemia con base en la propuesta de Merrill Singer, antropólogo médico estadounidense, en la década de 1990, quien más tarde, en 2017, publicó un artículo en la revista The Lancet, argumentando que un enfoque sindémico revela interacciones biológicas, sociales, que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y las políticas públicas de salud. Como ya se mencionó, existen diferentes variables fuertemente interrelacionadas y que entre ellas están inmiscuidos factores políticos, económicos, ambientales. Algunos de los factores económicos, como la pobreza, un deficiente deterioro del empleo o la inexistencia de servicios hospitalarios, pues influyen también en la pandemia y en este caso con el enfoque sindémico. También hay variables ambientales que se unen, como condiciones atmosféricas y climáticas, la calidad del aire, la calidad del agua, la degradación del suelo, la existencia de fauna que puede propagar enfermedades, entre otros. En pocas palabras, la sindemia se caracteriza por interacciones biológicas, económicas, políticas y sociales que, al interaccionar, aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños graves en la salud y empeorar aún más sus condiciones socioeconómicas. Quisiera hacer algunos apuntes respecto a esto. Una sindemia no es simplemente una comorbilidad. Una comorbilidad se define como cualquier enfermedad o condición de salud adicional que ha existido o puede ocurrir durante el curso clínico de un paciente con una enfermedad. Por ello, el COVID-19 vino a poner en evidencia que ya éramos una sociedad enferma, y subrayo, disimulábamos algunos padecimientos derivados de nuestros estilos de vida, por ejemplo, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. En consecuencia, enfrentar al COVID-19 significa afrontar que hay múltiples padecimientos como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, además de otras como el cáncer. La urgencia de la conservación de la naturaleza. Los virus se pueden encontrar en una gran variedad de animales, principalmente vertebrados, y por lo común permanecen en esa especie. Por lo tanto, decimos que están confinados a esa especie. Sin embargo, para que uno de estos virus pueda saltar de un reservorio animal e infectar al humano, se requiere de un animal intermediario denominado como huésped u hospedero. Este entra en contacto con el hombre y típicamente son animales muy cercanos a nosotros. Pueden ser animales de granjas, algunos mosquitos o algunas mascotas. A esta enfermedad, donde se pasa un virus del animal al hombre, se conocen como enfermedades zoonóticas. Como hubo varios casos de COVID-19 relacionados con el mercado de Huanan en Wuhan, China, no se descarta como hipótesis que haya habido una fuente animal presente en dicho lugar, sobre todo porque algunos estudios científicos describen la alta similitud entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, en donde es probable que los murciélagos sean el huésped reservorio del antecesor del SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV. Justamente
Ese enfoque biológico-social que permite entender a las enfermedades zoonóticas bajo un contexto de deterioro ambiental, incluyendo los efectos del cambio climático, la destrucción progresiva de hábitats naturales y la invasión de estos por comunidades humanas, pues nos hacen pensar que hay elementos que favorecen el salto de un virus de estas especies animales que estaban hacinadas a animales salvajes y que ahora están en contacto con poblaciones humanas. Estos sucesos no son de ninguna manera nuevos, pues se conoce desde hace décadas los casos, por ejemplo, de la hepatitis A, así como del VIH y del ébola. Estos están asociados con una transmisión a través de primates hacia los humanos. Se tiene conocimiento de otras enfermedades más recientes, como la gripe aviar, el virus H1N1 u otras enfermedades más comunes transmitidas de animales a humanos, como la rabia, la leptospira. Estos generalmente están asociados a mascotas, como los perros y los gatos. Ahora, en el contexto actual, el riesgo de contagio zoonótico local y su impacto mundial se ha visto multiplicado por el transporte, las vías de comunicación y los cambios sociales de más movilidad, que hacen que sea más fácil expandible una enfermedad local al resto del mundo. Aunado a esto, los ecosistemas se siguen deteriorando y sin duda alguna van a favorecer la expansión territorial de nuevas variantes de virus emergentes, cuya propagación es muy favorable por la invasión de la especie humana a estas zonas y el transporte de mercancías y de personas por todo el mundo debido a fenómenos globales. En pocas palabras, el virus SARS-CoV-2 encontrará el medio propicio para una rápida propagación local y global. Ahora, hay algunas incertidumbres en el contexto de abordar la enfermedad del COVID-19 bajo un enfoque sindémico. Hay factores sociales y económicos de los cuales desconocemos sus escenarios futuros, tanto a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, aún se desconoce el papel de aquellas personas asintomáticas y que son una fuente de contagio. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántas variantes de los virus vamos a tener y eso va a permitir una mayor propagación de estas variantes. Tampoco se conoce el grado de ciertas sociedades a generar inmunidad. También está en estudio el comportamiento estacional de la enfermedad y otros factores como son los culturales. Por ejemplo, la aceptación de la población a vivir en una nueva normalidad y que requiere el cumplimiento de medidas como el aislamiento o el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, o por otra parte también hay otros elementos como la escasa capacidad de prevención para sectores más vulnerables, personas que tienen padecimientos respiratorios o adultos mayores. Si a eso le sumamos las deficiencias que pueden existir en los servicios hospitalarios, los servicios de salud, que no haya políticas públicas, la reducción o el cierre de empresas, de empleos, la desigual distribución de la riqueza, pues todos estos elementos ponen en jaque a grupos vulnerables por estar en situación de pobreza. Ahora, como conclusión, bajo el argumento de que las catástrofes han sido fuente de oportunidades, recordemos, por ejemplo, que derivado del terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México y que después del trance permitió definir normas de construcción de edificios, ahora podemos recapacitar en que esta crisis tan dolorosa que estamos atravesando puede invitarnos como sociedad a reconstruir a través de lo aprendido y ser autocríticos respecto a que si es viable o no reproducir el mismo sistema socioeconómico
que es extremadamente injusto y que hoy nos está dejando al borde del colapso ambiental. Que no se nos olvide que el sistema económico y social ya estaba en crisis antes del COVID-19 y la pandemia representa una oportunidad de no retornar a la aparente normalidad pre-COVID. La pregunta es, ¿lo lograremos?